Saben, primero no sé qué voy a predicar porque nos pasó algo, le comentaba a mi esposa algo muy especial. Es primera vez, y delante del Señor lo digo, es primera vez que yo entro en una iglesia y la pastora Jimena comienza a orar y yo siento una presencia que cae del Señor. Es como si los ángeles hubieran estado aquí sentados en ¿cómo se llama? En las vigas. Y la pastora empezó a orar y se tiraron los ángeles acá. Y te abrazaron a cada uno de ustedes. Jacob tuvo un sueño. Ahí, ¿no es cierto? Dice la palabra que tuvo un sueño y vio una escalera. Pero tú no estás viviendo un sueño. Tú estás aquí. Y aquí hay una escalera que está conectando los cielos con esta bendita tierra. Créelo delante del Señor. La presencia que hay en este lugar, yo no la había sentido de esa manera en otros lugares donde hemos ido, y no por desmerecer otros lugares. Hay algo especial aquí en Quilpué. Hay algo especial en este lugar. Mientras adoramos, yo estaba mirando la cruz y decía, tiene mucho sentido, porque este es el recordatorio de lo que Él hizo por ti y por mí. Pero Él no está ahí. Si hubiera estado aquí me hubiera preocupado, pero no está ahí, porque Él está aquí, está contigo, está conmigo, está sentado al lado de nosotros. Está su Espíritu Santo que reina sobre este lugar. Queridos hermanos, hermanas, pastores, amigos, gracias a Dios por esta oportunidad de estar acá. Gracias a ustedes por esta invitación. Porque esta experiencia es una experiencia de cielos abiertos. Y yo cuando conversamos ahí en Valdivia con el pastor, yo le dije que nos gustaría mucho poder juntarnos, poder visitarlo. Y él me dijo, sí, pero tienes que traer una palabra. Amén. Y Dios me puso una palabra que hace un tiempo yo tuve la oportunidad de predicar sobre cielos abiertos, pero me pasó algo especial acá. Ustedes, y yo soy parte de ustedes porque estamos aquí y estamos viviendo cielos abiertos. Y cuando los cielos están abiertos, yo tengo anotado una definición. Cielos abiertos, miren lo que significa cielos abiertos. Significa que ningún tipo de impedimento natural o sobrenatural va a impedir que la gloria de Dios caiga en ese lugar. Cuando tú declaras cielos abiertos, estás declarando que nada va a impedir que la gloria de Dios caiga en ese lugar donde tú estás declarando cielos abiertos. Y yo no declaro cielos abiertos. Yo lo que hago es con convicción vivo cielos abiertos en este lugar. En este domingo 25 de noviembre, tú y yo estamos viviendo cielos abiertos. Y lo que ocurre cuando hay cielos abiertos es que la gloria de Dios actúa de manera directa, transformando vidas, sanando enfermos, liberando a los que están cautivos. La palabra de Dios fluye. Yo oro en esta hora y ruego a Dios que sea su palabra la que fluya. Que sea su Espíritu Santo el que te toque a cada uno de ustedes con lo que necesitas para poder declarar y vivir una vida de cielos abiertos. Amén. Póngase de pie un minuto solo para orar. Yo quiero que usted me ayude a predicar. Yo cada vez que predico me gusta que me ayuden. Entonces yo quiero que usted le declare una bendición al que está a su lado. Yo lo voy a guiar. Entonces quiero que repita conmigo. Amén. ¿Estamos listos? ¿Nadie está solo? Muy bien. Qué gusto verte en la casa. Bendito, bendita eres. Prepara tu corazón, porque el Espíritu Santo de Dios está en este lugar. Si tú te predispones, Él te va a hablar y va a hacer que vivas una vida de cielos abiertos, donde la gloria de Dios te acompañe donde quiera que tú vayas. Amén. 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 Muy bien, pues. Gracias, Señor. Tome asiento. Cielos abiertos. Cielos abiertos es Dios derramando su gloria. Así, directo. La palabra dice en Hechos 7, 5 y 56, dijo, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios
y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Cuando los cielos están abiertos, nosotros tenemos visiones espirituales. Cuando tú tienes tu corazón dispuesto y los cielos están abiertos, tú vas a empezar a ver cosas raras. De repente tú dices: estas son cosas raras, son cosas extrañas, porque son cosas que no son usuales. A nosotros, yo soy medio disperso para predicar. Pastor, ¿cuánto tiempo tengo? Si ya usted me empieza a hacer así nomás, nosotros veníamos con mi esposa de una misión que estamos abriendo en el sur, y veníamos de vuelta y pasamos a comer algo, porque uno también, aparte de los amén, también se tiene que alimentar el cuerpo, ¿no? Somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces veníamos con nuestra reflexión del resultado, de las expectativas, de cómo Dios nos llevó, de las cosas buenas, las cosas que uno le hubiera gustado, que hubieran sido mejores. Y estábamos con mi esposa conversando, y Dios envía un ángel. Ya llamé la atención, lo veo en sus ojos. Y aparece una persona y me dice: ¿usted es el pastor Antonio? Y yo le dije: sí. ¿Sabe? Yo le quiero dar gracias a Dios por usted. ¿Y qué pasó? Que usted predicó hace unos domingos atrás en la iglesia, y usted habló de milagros, y Dios transformó nuestra vida, y Dios hizo un milagro pero imposible, me decía el hermano. Y después apareció la señora Deli también, y le daban gracias a Dios por nuestra vida. Ese ángel que Dios envió, que usó una persona, es porque los cielos abiertos te pueden acompañar. Cuando tú vives cielos abiertos, no importa las circunstancias que puedas estar pasando, no importa si es un día nublado o un día soleado como hoy día, cuando tú vives creyendo que Dios abre los cielos en tu vida, ocurren cosas así. Apareció un Ur que nos levantó los brazos, que Dios diciéndonos: sigan así, yo estoy con ustedes, sigan con ese proyecto. Pero tú y yo tenemos que hacer cosas, pero Dios va a hacer la otra parte. Dios te va a abrir los cielos para tu vida. Amén. Miren, a través de toda la historia, Dios ha intervenido, desde el Génesis al Apocalipsis, hoy día, ayer y mañana. Dios siempre interviene, y Dios siempre ha intervenido de tres maneras: a través de la gracia, a través de la unción y a través de la gloria. Y yo me gustaría tomarme un par de minutos para poder un poco entender qué es esto de la gracia, qué es esto de la unción y qué es esto de la gloria, porque creo que es fundamental para poder prepararnos para poder recibir cielos abiertos en nuestra vida. ¿Qué es la gracia? La gracia es el favor de Dios para tu vida. Tú y yo trabajamos, estudiamos, trabajamos en la casa, como dueñas de casa, tenemos distintas actividades. La diferencia entre tú y quien también hace tu misma actividad no tiene que ver solo con tus habilidades, no tiene que ver solo con tus talentos, tiene que ver cómo tú te sientas, quién te está acompañando cada día en lo que tú haces. Yo desde hace muchos años que hago algo todos los días. Cuando pongo el dedo gordo del pie en el suelo, cuando me voy a bajar de la cama, siempre digo dos cosas. Le digo: Señor, gracias por el descanso. A veces duermo 1 hora, a veces duermo 6 horas, pero le doy gracias a Dios por el descanso, aunque hayan sido minutos o la noche entera. Yo generalmente duermo bien, pero siempre le doy gracias. Y lo segundo, le digo: Señor, yo este día no voy si no voy contigo. No hago nada si no voy contigo. Y debo confesarles que no siempre yo siento así: que el Señor está conmigo, pero lo hago por disciplina, por estilo de vida, y lo hago hace muchos años. Y es algo que ya es parte de mí, darle gracias a Dios, no por lo que hizo, sino por lo que va a hacer. No solo porque me dio descanso, sino que además por la expectativa que me genera de lo que va a hacer ese día. Dios construye futuros contigo y conmigo cada día. Dios tiene esa habilidad de transformarnos cada día. Cada día Él tiene algo que te hace crecer, que te hace vivir de una manera distinta, y con eso va construyendo un futuro. La gracia de Dios es el favor de Dios para tu vida. Es Dios diciendo: yo estoy contigo. Me gusta la palabra en Efesios capítulo 2 versos 4 y 8. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia,
Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Somos salvos por la gracia. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Sabe usted lo que es sentarse en lugares celestiales? Yo cuando leo ahí, cuando Juan tiene la visión del cielo, ahí en el Apocalipsis, y él ve esa fiesta eterna, donde yo estoy convencido que voy a estar. Yo no sé si usted, pero yo estoy convencido, y no es arrogancia, porque yo creo en Jesús, y creo que Jesús me salvó, inscribió mi nombre ahí en el libro de la vida. Entonces la palabra habla de una fiesta eterna, donde vamos a estar cantando cánticos, vamos a estar alabando el nombre, y vamos a estar alabando el nombre del Señor, y va a estar Dios, y va a estar el Cordero al lado, y vamos a decir que toda la gloria sea de Él. Mire que hasta yo voy a cantar, yo para qué le digo, no canto ni en la ducha, pero hasta yo voy a estar cantando ahí, en el Espíritu. Entonces, por gracia tú y yo fuimos salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios. Dios actúa a través de la gracia. A mí a veces me pasa que tengo que hacer algún trámite, o en la actividad donde yo me desempeño, a veces tengo días muy difíciles y digo: Señor, yo voy contigo, dame tu gracia, y Dios te da la gracia. Entonces la gracia no es algo solo para consolarnos, no es algo solo para sentirnos que somos salvos por la gracia. La gracia es el favor de Dios ahí, como decimos en el sur, donde las papas queman, donde tú te desarrollas, es ahí donde la gracia de Dios, el favor de Dios va contigo. Por eso que tú y yo somos diferentes. Por eso que a veces nos dice: pero se está cayendo a pedazos todo, y tú estás tranquilo. Sí, porque siento que Dios está conmigo. La gracia de Dios. Amén. La unción de Dios, la segunda manera en que Dios actúa, la unción de Dios es el poder de Dios entregado a un hombre, a una mujer, para ir en beneficio de otros. La unción de Dios es lo que tú y yo llevamos para llevar una bendición a otros. La gracia es para ti, es el favor de Dios para ti. La unción es lo que tú portas para llevar a otro. Amén. Jesús, me fascina cuando Jesús habla de la viña, porque Él dice: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, las ramas donde... ¿Qué les voy a hablar de viña a ustedes? Aquí en esta zona está lleno de viñas, ¿no es cierto? Yo soy la vid y ustedes son las ramas, los pámpanos. Si ustedes permanecen en mí y yo permanezco en ustedes, muchos frutos van a llevar. No es el fruto para uno, es el fruto que uno va a llevar. Pero tú, para llevar fruto, primero tienes que ser fruto, primero tienes que ser bendito. Entonces ahí está el clic del asunto. Dios lo que quiere es que si tú te quedas junto a Jesús, Jesús se va a quedar junto a ti, y vas a llevar bendición a otros a través de la unción. Amén. La palabra dice en Marcos 15, 16, 15 y 18, dice: le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Los demonios existen, no son metáforas. En el nombre de Jesús, tú y yo, por la unción, vamos a echar demonios fuera. Son las señales. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en mano serpientes, y si vivieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Señales de la unción de Dios. La palabra ahí en Corintios habla de los dones y dice: pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad en el mismo Espíritu, a otros hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lengua.
La unción de Dios se canaliza, se materializa a través de los dones que tú has recibido. Amén. ¿Qué es la gloria? ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es Dios haciendo la obra de manera directa, sin intermediarios. La gloria de Dios, cuando se manifiesta, es Dios mismo haciendo la obra. Amén. Y la gloria de Dios se manifiesta a través de los cielos abiertos. Amén. Tú y yo podemos vivir una vida de cielos abiertos, haciendo nuestra parte, teniendo el favor de Dios a través de la gracia, ocupando nuestros dones en beneficio de otros, pero viviendo la gloria de Dios. Amén. Tremendo. La gloria de Dios se manifiesta cuando los cielos son abiertos. Y yo declaro en esta hora cielos abiertos en este lugar. Quilpué, cielos abiertos para tu ciudad. Tú eres portador, tú eres portadora de una bendición para esta ciudad. Y esa bendición Dios la va a llevar a través de cielos abiertos. Cuando los cielos se abren, ocurren cosas que son locuras, literalmente. Y en la Biblia hay muchos relatos bíblicos donde se observa claramente cosas absolutamente inusuales. Por ejemplo, cuando Moisés iba con el pueblo y Dios se manifestó a través de una columna, de una nube, una columna en el día que los guiaba, y en la noche una columna de fuego. Eso es raro, eso no es natural, eso no es usual. Dios abre el Mar Rojo. Eso no es usual. Hay científicos que han intentado de probar que el Mar Rojo tuvo en ciertas condiciones naturales la posibilidad que por las bajas mareas, ciertos vientos, se pudiera abrir, pero nunca abrir en dos. Entonces, cielos abiertos, Dios manifiesta su gloria y la manifiesta de maneras que son absolutamente irrefutables, son absolutamente claras, sin poder caer en la interpretación. Cielos abiertos. Amén. ¿Qué son los cielos abiertos? Entonces, la gloria de Dios interviniendo en tu vida, interviniendo en mi vida, interviniendo en tu ciudad. Quilpué, prepárate, porque hay cielos abiertos que van a acompañar no solo a esta iglesia, no solo a mis pastores, sino que a la ciudad donde tú vayas. No solo vas a llevar la gracia, no solo vas a llevar la unción, sino que vas a ser portador de cielos abiertos por donde tú vayas. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Amén. El maná, otro ejemplo de cielos abiertos. ¿Qué es eso que empezó a caer el maná? Que era como una especie de lluvia así, media como rara. Y la palabra dice que lo comían como pan. Maná. Maná significa, ¿qué es esto? Cielos abiertos. Y tan extraordinario que Dios le dijo, oye, y coman el día, no guarden. Y los que guardaron el otro día se ponía malo. Excepto del viernes para el sábado o del sábado para el domingo en nuestra cultura, ¿no es cierto? Porque el domingo era de descanso. Tremendo. ¿Cómo algo se echa a perder de un día para otro, excepto el día del domingo? Son las cosas que Dios hace. No solo para bendecirnos, sino que para enseñarnos. Amén. Cristo en nuestros tiempos representa cielos abiertos. Tú y yo tenemos algo que el pueblo de Dios no tenía antes de Jesús, que es poder vivir esos cielos abiertos de manera permanente. Cuando tú sientes y crees que Jesús está contigo, no solo cuando vienes a la iglesia, no solo cuando oras, sino que permanentemente Jesús está contigo. Y Jesús es quien te va controlando y te va llevando por los distintos lugares y los distintos caminos. Tú estás viviendo cielos abiertos, porque Jesús es quien representa los cielos abiertos. Amén. Jesús, cuando dice la palabra en Lucas que cuando él va a la sinagoga y pide leer, él lee Isaías 61. Yo no sé si podemos poner Isaías 61, yo creo que también es uno de los versos que más hemos repetido, pero siempre es bueno tenerlo. Y cuando Jesús se para en la sinagoga
y lee Isaías 61, él dice: el Espíritu del Señor está, ¿lo tenemos? 61, 1, el primer verso. Entonces él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, declarando cielos abiertos. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, porque Dios me ungió y me ha enviado. Solo después que fue ungido, solo que después que se abrieron los cielos para que el Espíritu de Dios estuviera sobre Jesús y fue ungido, él dice: y ahí me ha enviado a dar las buenas noticias, a sanar, a liberar, a dar vista a los ciegos, a predicar el año agradable de Dios. Lo primero que Jesús hace, y ese es el ejemplo, el primer ejemplo que yo te quiero entregar en esta mañana, lo que Dios quiere entregarte en esta mañana, que cualquier proyecto, cualquier sueño que tú tengas, tu trabajo, lo que hagas, pone a Jesús por delante. Porque Jesús lo primero que nos enseñó fue que Él, siendo Dios hecho hombre, siendo el Hijo de Dios, dijo: yo no me muevo si los cielos no se abren en mi favor. Por eso que Él declara que el Espíritu de Dios está sobre mí y me ungió para toda mi obra, para todo lo que es Jesús. Cuando usted mira la obra de Jesús, se resume en lo que hay en Isaías 61:1. Todo lo que Jesús hace está basado en las sanidades, en entregar la palabra, en abrir la vista a aquellos que no estábamos ciegos. Yo estaba ciego antes de Jesús, pero Él me abrió la vista a un mundo que yo no conocía. Todo lo que Cristo hace está resumido, reflejado en Isaías 61. Amén. La pregunta que yo siento que más de algunos se está haciendo: y pastor, ¿cómo hago yo para que los cielos se abran? Porque en la iglesia tenemos los cielos abiertos. Aquí están los ángeles, están con nosotros, y no acampando, están disfrutando, porque su palabra no es mi palabra. Los ángeles te abrazan en esta hora. Jesús está aquí con nosotros, y Jesús me está diciendo: vas bien, muchacho, vas bien. Yo no podría predicar si no tuviera la convicción de que el Espíritu Santo está conmigo. Y aquí estamos viviendo cielos abiertos. El asunto pasa cuando salimos y cuando volvemos a nuestras casas, volvemos a nuestro trabajo. Los que estudian, volvemos a nuestros estudios. Es ahí donde nosotros necesitamos, por convicción de fe, entender que Dios quiere llevar esos cielos abiertos donde tú quieras que vaya. La pregunta es ¿cómo? Y la respuesta no tiene que ver con lo que Dios pueda o no pueda hacer. Tiene que ver con lo que yo esté dispuesto a hacer o no hacer. Porque Dios ya tomó la decisión. En el vientre de tu madre Dios tomó la decisión. Y ahí Dios dijo: hija, hijo, yo te doy la vida, y vida con propósitos. Dios ahí, en el milagro de la vida, es el primer momento donde Dios a ti y a mí nos abrió los cielos para darte la vida, en la concepción. No después de varias semanas, como intentan hoy día la comunidad científica determinar. En el momento de la concepción. La palabra dice: embrión te vi. Desde ahí la vida, desde ahí Dios abrió los cielos en tu favor para darte una vida con propósitos. Entonces la pregunta: ¿qué hacemos? ¿Cómo consigo que Dios abra permanentemente los cielos en mi favor? De las muchas características o cualidades de hombres y mujeres en la Biblia, Dios me puso 5 que yo les quiero, en el tiempo que me queda, poder transmitirlas, poder conversarlas con cada uno de ustedes. Hay 5 características que yo te aseguro, en el nombre del Señor, que si nosotros nos alineamos, Dios va a abrir los cielos en tu vida de manera permanente. Amén. Nosotros somos salvos. ¿Alguien tiene duda? ¿Alguien aún siente que no es salvo? Si siente, venga adelante, yo oro por usted. Todos somos salvos. Pero eso no significa que nosotros tengamos la convicción de ser benditos. Una cosa es ser salvo. Muchas veces y por muchos años nosotros nos pasó que yo soy salvo y con eso basta. Y la vida que venga como venga,
porque algún día va a venir el Señor, o algún día voy a ir a los brazos del Señor. Pero Jesús te quiere bendecir. Jesús quiere que tengas una vida plena, bendita, porque solo con una vida plena, una vida bendita, tú puedes acometer el propósito maravilloso que Dios tiene para ti, que tiene para mí. Entonces es súper lógico. Cristo lo que quiere es que tú seas una bendita, un bendito de Dios, en todos los aspectos. Ya hay un ejemplo. La primera característica yo la tomé de un siervo llamado Jacob. Y el pasaje bíblico habla ahí en Éxodo 14, versos del 13 al 18. Y yo quiero leer la palabra en el nombre del Señor, porque ahí habla de cómo Jacob entendió algo y eso lo movilizó a tomar una acción determinada para recibir una bendición. Libro de Éxodo, capítulo 14, verso del 13 al 18. La palabra dice, perdón, me equivoqué. Génesis 32, verso del 22 al 28. Jacob, dice la palabra, y se levantó aquella noche y tomó a sus 2 mujeres, Jacob, y a sus 2 siervas y a sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Él llevó todo lo que tenía. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Y así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en su sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. ¿Se imagina usted el ángel de Dios diciendo, déjame, suéltame, déjame, porque raya el alba? Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Tremendo. Dígame si eso no es apertura de los cielos y que aparezca un ángel y se ponga a pelear contigo. Tremendo. Ahora, Jacob no es que él se acostó plácidamente. Jacob venía con un problema. Tenía 4 mujeres, así que imagínense. Venía con un problema. Él había engañado a su hermano. A su hermano le había quitado la primogenitura. Entonces él venía con unos remordimientos. Yo me imagino que él diría, chuta, ¿cómo salgo de esto? Y además se había enterado que venía su hermano Esaú, venía con 400 hombres a buscarlo, a encontrarlo. Dijo, aquí sueno. Entonces él venía con un problema, pero Jacob tomó una decisión, dijo, lo tengo que enfrentar. Tengo que enfrentar mi pasado, tengo que enfrentar mi pecado, tengo que enfrentar lo mal que hice, haber engañado a mi hermano para quedarme yo con la primogenitura, para quedarme yo con la bendición de Isaac. Jacob tomó una decisión, y la decisión que él tomó fue, yo tengo que aceptar y tengo que enfrentar las consecuencias de lo que hice. Y eso es lo primero que quiero que te anotes en tu corazón. Tú y yo tenemos pasado. La palabra dice que en Cristo somos nueva criatura. Que en Cristo todas las cosas se hacen de nuevo. Construimos futuro con el Señor. Pero tú y yo somos personas. Somos hombres, no somos ángeles y no somos perfectos. Cuando digo hombre me refiero a hombre y mujer. Nosotros tenemos pasados. Nosotros tenemos cosas que de repente se nos vienen a la mente. Y a veces hay decisiones que tomamos, errores que cometimos, que lo hemos intentado tapar y lo hemos intentado dejar ahí. Porque al final de la vida seguimos viviendo y no nos va mal. Pero tenemos cosas ahí. Y muchas veces nos pasa que esas cosas las empezamos a esconder tanto que hasta tienden a desaparecer. Y de repente recibimos noticias, como Jacob, que le dijeron, oye, viene tu hermano, y viene con 400. Ay, ay, ay. A veces tú y yo recibimos noticias que nos traen esos recuerdos, y que nos traen
esas cosas que hicimos, esos errores que cometimos, esos pecados que cometimos. Jacob lo que nos enseña es que él dijo, respiró, yo creo que respiró así profundo, pastor tiene que haber dicho, ya, vamos, aunque muera. Dios le daba estrategia a Jacob, y él sabía que le iba a dar los animales, pero él iba con temor. Es tanto así que cuando se encuentra con Esaú, él se postra al suelo y le dice, mi Señor. Pero esa noche yo creo que Jacob no estaba durmiendo. Yo creo que él intentó conciliar un poco el sueño. La palabra dice que se quedó solo. No dice que se puso a dormir. No es como el sueño que tuvo. Él se quedó solo, los cielos se abren, aparece un ángel y se pone a pelear con el ángel. Y ahí Dios lo transforma. Jacob ya había tomado la decisión de enfrentar las consecuencias de su error. Y Dios ahí lo transforma. Es tanto así que físicamente quedó medio cojito. Porque Dios, para demostrarle que él era distinto, de hecho le cambió hasta el nombre. Lo marca. Si tú tomas la decisión correcta, si tú dices, Señor, ayúdame a enfrentar, ayúdame a pedir perdón, ayúdame a remendar lo que hice a lo mejor hace 10, 15, 20 años, yo te aseguro que Dios te va a responder. Y Dios te va a enviar un ángel. Y Dios te va a transformar, tal vez no físicamente como el caso de Jacob, pero Dios te va a cambiar el nombre. Dios te va a poner un nombre justo. ¿Y sabes cómo se refleja esta extraordinaria bendición de Dios? Que cuando al día siguiente Jacob se postra delante de Esaú, Esaú lo abraza. A mí me conmueve. Esaú le dice, no tengo nada que perdonarte. Eres mi hermano, eres mi sangre. Es tanto así que Jacob le insiste que se quede con la ofrenda que le llevaba. Y Esaú le dice, ok, me devuelvo y te dejo unos hombres para que te acompañen. Tremendo lo que Dios hace. Te cambia absolutamente lo que tú te fuiste construyendo en tu mente. Yo no voy a enfrentar este pasado, no voy a enfrentar este error que cometí, porque lo que va a pasar es esto, pero Dios te va a cambiar. Cuando tú entiendas lo que entendió Jacob y tú digas, voy a enfrentar este error que cometí, Dios no solo va a pelear contigo, Dios te va a bendecir, Dios te va a transformar y Dios va a transformar en bendición lo que tú crees, esa consecuencia que tú crees que va a ser tremenda, Dios la va a transformar en algo maravilloso. Amén. Número 1, tu actitud para enfrentar aquellas cosas que crees que tienes olvidadas, porque Dios lo que quiere es limpiarte. Dios ya te limpió, lo que necesitas es que tú te limpies. Y para eso, lo que Dios quiere hacer, quiere darte así un recibimiento como Esaú en tu situación. Amén. Primero. Segundo, busquemos ahora sí Éxodo 14, 13 y 18. Segundo, Dios quiere abrir el mar. Dios quiere esas cosas que tú traes del pasado, Dios quiere eliminarlas, borrarlas. No sé ustedes, yo incluso aún tengo cosas que me gustaría borrar. Dios quiere borrar las cosas de tu pasado. Amén. Éxodo 14, del 13 al 18. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firme y ved la salvación de Jehová hará hoy con vosotros. Están frente al Mar Rojo, viene Faraón detrás con todo su ejército y los quiere hacer desaparecer de la faz de la tierra. Entonces, y ved la salvación de Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. A mí eso, yo hasta ahí, y ahí dejo de predicar, porque ya se acabó. Nunca más. Siempre hemos dicho, ¿no es cierto?, que Egipto representa el mundo. Egipto representa los fantasmas, Egipto representa aquellas cosas que Dios te sacó, pero siempre están ahí dando vueltas. Y la palabra dice que nunca más los veréis. Dios te va a hacer eliminar todas aquellas cosas que aún te persiguen. Amén. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco.
Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en sus caballerías. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Amén. Somos libres, pero aún nos persiguen cosas. Y en este pasaje bíblico Dios te promete a ti y a mí que así como lo hizo con su pueblo, con Moisés, eliminando desde el faraón hacia abajo todo el ejército, Dios va a eliminar, permítanme decir la palabra fantasmas, los fantasmas del pasado, aquellas cosas que aún te persiguen, aquellas cosas que a veces tienes un tiempo ocioso y tienes tentación de ver, de leer, aquellas cosas que no te convienen, pero antes lo hacías y vuelven a aparecer en tu mente y tienes autocontrol, pero cada vez te puede ser más difícil. Dios te promete que eso va a desaparecer, pero Dios te pide una sola cosa: que te metas al agua. La palabra nos dice que el mar se abrió antes, el mar se abrió cuando marcharon, el mar se abrió cuando ellos metieron las patitas en el agua. Es ahí cuando Dios hace el milagro. Tú tienes que marchar, tú tienes que aferrarte, así como Jacob, ¿no es cierto?, de la bendición, pero también tienes que aferrarte de tu sueño, tienes que aferrarte de tu proyecto, tienes que aferrarte de la vida que tú quieres seguir. Tienes que atreverte, tienes que avanzar. Si estás estudiando, tengo que terminar este estudio que Dios me ha puesto. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo que va a hacer, va a abrir los mares para que tú puedas pasar en seco. Dice la palabra, hay una versión que dice que pasaron en seco y además en plano, en limpio. No pasaron entre medio de las conchas y de las machas, no, en limpio. Pasaron bien. Y hasta el último pasó. Y ahí cuando entró Faraón, el mar volvió y destruyó a todos. Todo el pasado, todo lo que ellos traían, toda esa esclavitud que ellos traían, quedó borrada. Y en este día el Señor permitió que yo viniera para decirte que tú puedes, que Dios quiere borrar. Tú ya estás caminando en el Señor. Lo que Dios quiere hacer desaparecer aquellas cosas que aún pueden molestarte, aquellas cosas que aún pueden perseguirte. Ojo, estamos viviendo una sociedad complicada. Esta no es una sociedad como hace 20 años, hace 30 años. Hoy día la información que tenemos es permanente. La seducción de esta sociedad es fuerte. A través de todos los medios, de ver las redes sociales, ver la televisión, ver, estas páginas donde uno puede ver películas, de todo tipo de películas. El bombardeo que tenemos hoy día de una sociedad postmodernista que quiere destruir los conceptos de los cuales nos basamos, como la familia, la iglesia, nuestras convicciones, es lo que hoy día nos persigue. Pero yo te aseguro en el nombre del Señor que así como destruyó Faraón, si tú te atreves, si tú marchas, si tú tomas la iniciativa, si tú te metes al agua, Dios va a destruir todos aquellos fantasmas. Amén. Que Dios los bendiga. Eso es abrir los cielos. Eso es abrir los cielos. Dios lo que quiere es que tú pelees en el buen sentido de la palabra, que te aferres a Él como Jacob, porque Él ahí te va a bendecir, te va a transformar. Y si tú marchas, Dios lo que va a hacer, va a abrir el mar para que tú puedas pasar en seco y va a destruir lo que te persigue. Amén. ¿Cómo abrir los cielos? Siendo valiente, tomando decisiones, asumiendo la responsabilidad de las cosas que hice, porque Dios ahí va a hacer ese milagro. Amén. Tercero, fidelidad. Y eso es una palabra que a todos nos llega fuerte. ¿Quién fue el más fiel de todos los fieles? Nuestro Señor Jesús. ¿Quién fue más humilde de todos los humildes? Nuestro Señor Jesús. Jesús no te conocía a ti y a mí físicamente. Hace 2000 años Él hizo un sacrificio que perdura en el tiempo. Bendito tú, bendita tú, que no lo viste pero creíste. Porque el sacrificio de Jesús, la fidelidad de Cristo para ti y para mí nos cambió, nos sanó, nos liberó y nos permitió acceder a la vida eterna. Quiero que leamos Segunda de Reyes, capítulo 2, del verso 6. Este texto es un poco largo, pero vamos a leer algunos pasajes, porque estamos hablando de Elías y Eliseo. Y estamos hablando de
que Eliseo ya sabía que Elías iba a ir. Elías le había dicho, yo me voy a ir, así que quédate acá. Pero Eliseo lo seguía a todos lados. Por ejemplo, en el verso 2 decía, quédate aquí porque Jehová me ha enviado a Betzél. Y Eliseo le dije, vive Jehová y vive mi alma, que no te dejaré. Eliseo siempre se pegó a Elías. Entonces en el verso 6, y dice, y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Versículo 7, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Y tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, y las aguas apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo, cosa difícil has pedido. Me gusta eso como dice, cosa difícil has pedido. ¿Quién cree que conseguir el favor de Dios que abra los cielos en mi vida no es fácil? Cosa difícil has pedido. Pero lo más hermoso es que funciona. Es difícil, pero se puede. Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Eso es cielos abiertos o no? ¿Usted ve habitualmente un carro de fuego bajando de los cielos? Cielos abiertos, cosas inusuales, cosas raras, cosas extrañas, cosas imposibles. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a orillas del Jordán. Muchas veces necesitamos probar. Y Dios dice, pruébame. En varias circunstancias. Elías no lo dice así literal, pero a mí me parece que Elías fue al Jordán para ver si funcionaba el manto. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Elías. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Eliseo recibe la doble porción. Cuando uno estudia, ¿no es cierto?, los milagros, todos los milagros que hizo Elías, Eliseo, se multiplicaron por dos veces. Recibió la doble porción. Pero lo clave de esta relación fue la fidelidad. Dios no solo quiere que seas valiente, que asumas las consecuencias, que estés dispuesto a asumir las consecuencias de tus errores, que te atrevas a marchar, a ir por delante. Dios tiene cosas maravillosas para tu vida, pero tú tienes que hacer una parte. Si te quedas esperando que Dios tenga el momento ideal, no va a llegar. Porque Dios quiere que tú hagas algo, así como ellos que marcharon. Pero Dios también necesita que seas fiel. Que seas fiel con Él. Que seas fiel en tu iglesia. Que seas fiel a tus pastores. Ustedes tienen aquí unos siervos maravillosos, hermosos. Permítame honrar a los pastores. Dios ha ido permitiendo desarrollar una amistad y Dios a mí me tiene sorprendido, como habitualmente me sorprende, de la calidad, de lo hermoso que son sus pastores, del amor que tienen por ustedes, por la iglesia, por servir a Dios cada día. Y eso no es alabarlos por alabarlos, es porque Dios, no es por el almuerzo, sino que es porque ustedes tienen un lugar donde hay cielos abiertos. Y lamentablemente no siempre es así. Entonces Dios lo que nos pide es que seamos fieles. En estos tiempos tenemos que ser fieles a la obra. No solo con estar, con adorar. Tenemos que ser fieles con nuestras ofrendas. Con lo que Dios te ha dado a ti. Tienes que ser fiel con Dios. La palabra nos llama a diezmar. Los que diezmamos ya desde muchos años
no es por una obligación humana, es porque Dios puso en nuestro corazón la fidelidad, la generosidad, como algo que es parte de nuestro ser. Nosotros somos de una congregación, Cristo tu única esperanza, que tiene en el ADN la generosidad. Yo delante del Señor se los digo, yo no conozco pastor de nuestra congregación que no sea generoso, que esté como preocupado un poco de lo que me está pasando a mí primero. Todos. Y eso habla de la fidelidad. Eso habla de lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida, que seamos fieles con lo que Dios nos ha dado. Miren esta casa hermosa. Pero Dios tiene preparado algo más grande. Porque Dios tiene propósitos para ti y propósitos para nosotros. Dios ha plantado a los pastores en este lugar para poder abrir los cielos sobre Quilpué. Y aquí los cielos están abiertos. O sea, hay que abrirlos afuera. Por lo tanto, ustedes son los llamados a ir y a predicar y a pregonar las buenas noticias, porque Dios va a ir con ustedes y los cielos se van a abrir donde quiera que ustedes vayan, si ustedes son fieles a la obra, fieles a entender que Jesús murió por tus pecados y mis pecados. Amén. Tremendo. En estos tiempos tenemos que ser fieles con nuestras convicciones. El bombardeo es permanente. Amén. Bien, voy a tratar de ir un poco más rápido. Nos queda como 3 horas de prédica todavía. Nada. Número 4. Nosotros debemos ser ordenados. Debemos seguir un orden. Tú no puedes recibir cielos abiertos si tú andas desordenado. Si tú andas llevando un evangelio a tu pinta, o un evangelio de acuerdo a las cosas que me convienen. Yo todos los meses voy y diezmo. Cada vez que voy a la iglesia yo ofrendo. Pero después yo hago un poco mi vida a mi estilo. Y vivo mi evangelio a mi estilo. Hay un orden. ¿Quieres cielos abiertos? Sé valiente, atrévete, métete al agua, sé fiel, sé ordenado. Hay un orden. Si nosotros seguimos las instrucciones de Dios, Dios abre los cielos de una manera extraordinaria. Vamos a Josué, capítulo 6, versos del 1 al 5 y además el 20. Y vamos a leer el relato sobre Jericó. Extraordinario. Ejemplo de Dios sobre seguir instrucciones. Amén. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Ya le tenían miedo, bien cerrada, se vienen estos, son locos y cerraron. Bien cerrada Jericó. Nadie entraba ni salía, mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Me fascina Dios, porque habla las cosas que vienen como si ya fueron. Es extraordinario, dice: ya he entregado, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con tus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, y así oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá, entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Y luego viene el relato de cada uno de los días. Y en el verso 20 dice: entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, y gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó, el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Amén. Díganme si no es cielo abierto. ¿Cómo con un grito se cae una muralla? Por muy vieja que sea la muralla. Algunos dicen no, que las vibraciones, pero nada. ¿Cómo consigues que mientras des vuelta, cantando, gritando, se cae un muro? Tremendo. Cielos abiertos. Dios lo que quiere es que sigamos sus instrucciones. Siempre es fácil decirlo, yo sé que es difícil hacerlo, pero seguir las instrucciones de Dios necesitas estar sensible a escuchar a Dios. Y para estar sensible tienes que orar.
tienes que buscar su rostro, tienes que nutrirte de la palabra, tienes que desarrollar la fe, porque Dios te va a empezar a hablar. Si Dios no te habla aún, o tú te cuesta escuchar las instrucciones de Dios, Dios te va a empezar a hablar. Dios te va a empezar a dar instrucciones precisas, claras, tan claras como: muévete aquí, anda allá, toca esa puerta, sigue a ese hombre el cántaro, le dijo Jesús a sus discípulos. Ustedes tienen pastores que no solo oran, predican la palabra, están en la iglesia, siempre tienen algo para cada uno de ustedes. Y Dios a ustedes, pastores, los va a seguir usando, y cada vez más en poder entregar a través de ustedes, canalizar las instrucciones de Dios a su pueblo. La palabra dice que el pueblo desfallecía por falta de conocimiento. Y ustedes tienen un maestro aquí, nuestro pastor Juan Domingo, con todo el discipulado, el instituto de desarrollo, ¿no es cierto?, de todas las clases, de todo lo que hacemos con el ICM. Todo eso es pura palabra. Y hay instrucciones de Dios para tu vida, instrucciones de Dios para mi vida. Dios no solo te quiere dar las grandes instrucciones: pórtate bien, estos son los mandamientos, honra a tus padres. No, te quiere dar instrucciones de día a día. ¿Saben? A mí me pasa, y les cuento así un testimonio. Yo por mi actividad me toca viajar mucho. Y yo cada vez que viajo le digo: Señor, y abro la silla al lado de mi oficina y digo: siéntate. Me ve y se volvió loco. Y yo hablo con el Señor, porque el Señor es parte de mi vida, es parte de mi trabajo. Él es mi consultor. Entonces digo: Señor, voy a este viaje, vamos juntos a este viaje. Dime qué hacemos, cómo lo hacemos, qué es lo que tengo que decir, cómo enfrento esto. Y ¿saben? Dios se manifiesta, pues. De repente voy y hago unos negocios que son imposibles para la gloria de Dios. Y esos negocios finalmente terminan siendo bendición de la gente que trabaja conmigo. Entonces es toda una cadena cuando tú sigues las instrucciones de Dios. No solo en lo trascendental, sino que también en las cosas pequeñas. Amén. Dios lo que quiere es que tú lo escuches más, que estés atento, que estés atenta, porque Él quiere decirte cosas. Te quiere decir: mira, mañana anda y compra tal cosa, prepara esta comida mañana. Dios se quiere mover en todo ámbito. Si tú sigues las instrucciones de Dios, Él va a abrir los cielos para tu vida. Amén. Que Dios los bendiga en este día. Y número 5, y tal vez el mejor ejemplo de Jesús: la obediencia. Ser obediente. Tú puedes escuchar las instrucciones de Dios, pero ¿y si no obedeces? Si no obedezco. Vamos a Mateo 3, del verso 13 al 7. La palabra dice: entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces les dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y el Espíritu Santo de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Cielos abiertos y escuchar la voz de Dios. Yo hace un tiempo atrás estuve en la Ciudad de México, una tormenta. Yo nunca había estado en una tormenta como esa. Saben que los truenos duraban casi como 1 minuto sonando. Y yo dije: ¿y a lo mejor Dios va a hablar? No escuché la voz de Dios, pero ¿saben? Yo me imagino cómo debe haber sido ese momento. Los cielos se abren y se escucha la voz de Dios, voz audible, todos escucharon ahí: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La obediencia de Jesús. Hay otra versión que en el versículo 15, donde dice: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. En la versión de la Nueva Traducción Viviente dice: Jesús le dijo: así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Obediencia, hacer todo lo que Dios exige, mandamiento. No es una opción. Dios nos pide cosas no para que nosotros digamos sí o no, son mandamientos de Dios. Jesús resume todos los mandamientos en 2:
Ama a tu Dios con todo tu corazón, tu fuerza, tu alma, tu mente, con todo tu ser. Porque solo así puedes hacer el segundo mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. Y esos son mandamientos. ¿Quién aquí ama a Dios con todo su ser? ¿Quién aquí ama al prójimo como a sí mismo? Les confieso algo, a mí a veces me cuesta, porque a veces me enfrento con personas que digo, ay Señor, ayúdame a amarla. Entonces no es fácil, pero es un mandamiento. Entonces la obediencia, la demostración máxima de la obediencia a Cristo, Cristo le dice, Dios mío, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Tremendo ejemplo de humildad, de obediencia de Jesús. Amén. Si tú eres valiente para enfrentar las consecuencias de tus errores, si tú entiendes que tienes que marchar, que tienes que ir por lo que Dios ha puesto delante tuyo, si es que tú eres obediente como nos demuestra Jesús, si tú eres fiel con la iglesia, fiel con tus convicciones, fiel con lo que Dios nos ha dado, si tienes la humildad suficiente para decir, Señor, háblame, dame las instrucciones, Dios va a abrir los cielos en tu vida. Dios va a permitir que los cielos estén abiertos permanentemente en tu vida. Y sabes que no es solo el hecho de ver la gloria de Dios, es lo que eso va a producir, no solo en ti, sino en todos los que te rodean, en tu trabajo, en tu vecindario, en tu familia, donde quieras que tú vayas, tú vas a ir con la gloria de Dios. No es solo el bien y la misericordia de Dios que te acompañarán todos los días de tu vida, sino que es la gloria de Dios con los cielos abiertos en beneficio de otros. Amén. Miren, Dios a mi esposa, creemos nosotros que funcionamos por propósitos. Y Dios hoy día nos trajo no solo por el amor en el Señor, por el cariño, por la amistad que hemos ido cultivando con sus pastores, sino porque Dios tenía un propósito en este día. Porque Dios quería ministrarlos en este día de una manera distinta, una manera especial. Porque Dios tiene una palabra que cuando nosotros tenemos corazón de niño, Dios graba esas palabras, planta esas semillas en nuestra vida. Semillas que florecen, semillas que germinan y florecen y dan fruto a su tiempo. Ustedes están plantados en un lugar maravilloso, donde las corrientes de agua fluyen. Y si ustedes están ahí es como el Salmo 1, van a crecer fuertes, las hojas no van a caer y van a dar fruto en los tiempos de Dios. Amén. Pónganse de pie, no sé si me pueden ayudar. Mira, la palabra dice en Josué, capítulo 1:9, dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Porque yo, Jehová, yo, Dios, voy a estar contigo donde quiera que tú vayas. Y yo, tal vez, el resumen de esta palabra tiene que ver con el atrevernos. Yo puedo pasar toda la vida viviendo las circunstancias que vivo, haciendo las cosas que hago, con la convicción de fe de que el día de mañana yo voy a estar en el reino de los cielos. Voy a estar ahí. Pero también yo puedo decidir moverme a la acción, porque quiero, y no es egoísmo, sino que quiero que Dios me use para cosas grandes. No para mi gloria, no para que mi nombre sea inscrito en los libros de la tierra, sino para que la gloria de Dios se esparza y pueda llegar a toda criatura como Él nos manda. Yo en más de una oportunidad me he enfrentado a proyectos donde que yo digo son proyectos de Dios y he fracasado, porque no me he preocupado de ciertos detalles, de poder entender como ahora, después de años. De poder entender que a lo mejor son 5 recetas, pero no son recetas, yo sé que me entienden. Porque el reino de Dios no se mueve por recetas,
porque se mueve por corazón, se mueve por convicción, se mueve por revelación. Pero son 5 principios bíblicos. Son 5 momentos históricos donde Dios derrama su gloria abriendo los cielos. Y hay características que son las que Dios ha puesto en mi corazón para entregarlas hoy día. Nosotros debemos levantarnos cada día y decir: Señor, yo voy contigo donde quiera que yo vaya. Anda conmigo, te necesito. Ayúdame a enfrentar las consecuencias de las cosas que pude haber hecho mal, porque Dios te va a respaldar ahí. Dios te va a bendecir. Ayúdame, Señor, a escucharte cada vez con mayor claridad, para poder hacer las cosas de acuerdo a tu orden, las cosas, las instrucciones que tú tienes. Pone delante de su altar, pone delante de su presencia tus proyectos, tu trabajo, tu necesidad, porque Dios te va a dar estrategias para poder resolverlas, te va a dar estrategias para poder desarrollar. Dios es soberano de todo. Y así como hay una presencia maravillosa en este lugar, esa presencia Dios la quiere llevar contigo donde quiera que vayas. Valiente, forzado, meter las patitas al agua. Tal vez hoy día es más fácil porque el día está agradable, pero en invierno es difícil meter los pies al agua. Un poco de metáfora, ¿no? Hay días que son complicados y hay días que me quiero quedar acostado, no quiero ni levantarme. Pero ahí es Dios donde te dice: marcha, atrévete, porque Dios va a hacer posible lo imposible. Amén. Que Dios los bendiga. Adoremos al Señor para que hagamos una oración.